Hola, soy Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana de Arvin en California. Hemos venido compartiendo una serie titulada La plenitud del Espíritu Santo y en esta ocasión vamos a compartir la cuarta manifestación de esa plenitud del Espíritu Santo. Es una de las manifestaciones más hermosas porque se llama el espíritu de adopción. Y vamos a analizar un poquito primero lo que nos dice Romanos capítulo 8. Empecemos del 15 al 17, cuando nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que lo que hemos recibido es el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo, dice la Escritura, da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es algo maravilloso. Es una palabra hermosa. Es una promesa maravillosa. Es una lástima que los predicadores modernos, al igual que a veces hacen algunos abogados, ¿verdad?, que en los contratos ponen lo que no es muy popular, lo que no es muy agradable en letra pequeña o de alguna manera queda omitido. Aquí acabamos de leer hasta el verso 17, pero inclusive faltaba un pedacito del verso 17 que muchas veces, para no ser un mensaje impopular, no se menciona. Pero ahí falta la segunda parte del verso 17 y es bueno leer todo el contexto completo del pasaje. Continúa diciendo el verso 17 y es una condición en esa bendición de la herencia. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, estamos hablando de una glorificación futura de los hijos de Dios. Pero implica que esos hijos deben padecer igual que Jesús, porque si el Hijo padeció, pues ellos también. Y hoy en día el mensaje está de que Cristo padeció para que tú no padezcas. Cristo se hizo pobre para que seas rico. Cristo llevó tus enfermedades para que no te enfermes. En cierta forma es cierto, pero hay ciertos padecimientos, ciertas circunstancias que es necesario que el cristiano pase y son parte del contrato. Y si seguimos leyendo, en el verso 18 dice, pues tengo por cierto. El apóstol dice, estoy totalmente convencido de que las aflicciones presentes no se pueden comparar de ninguna manera con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si nosotros tenemos esa maravillosa promesa, debemos aprender a soportar una serie de pruebas personales y pruebas generales que la iglesia tiene y va a tener especialmente en este tiempo. De hecho, el verso 19 dice que no solo la iglesia en sí, los hijos de Dios, sino dice la creación completa aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. O sea, la misma creación completa fue sometida a frustración, a la frustración de la muerte, a la frustración de que todo se acaba. Y esa es la realidad de este mundo. En el sistema del mundo todo se acaba. Nada es eterno, nada dura para siempre. Y la Escritura dice que esto no le sucedió a la creación por su voluntad, sino que fue sujetada por Dios, porque así lo dispuso. Pero continúa diciendo, queda firme, o sea, en firme, como cuando usted hace un contrato con alguien que no va a fallar. Queda en firme la esperanza de que la creación misma, oiga, la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y yo quisiera creer que toda esta invasión que hay
de animales de la selva, de animales silvestres que están llegando a las ciudades y pareciera como si estuvieran celebrando, ¿verdad? Ver en un muelle una ballena gigante en medio de los yates, ver tantos animales. Yo pienso que podría ser que ya esa creación está celebrando, está anunciando esa liberación de los hijos de Dios. ¿En qué consiste esa liberación? El apóstol dice, continúa diciendo, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. ¿Entendemos eso? Hay un pasar por un cuello de botella, es un parto. Y no solo ella, dice la Escritura, sino también nosotros mismos, la iglesia, el pueblo de Dios, que tenemos las primicias del Espíritu, dice, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. El espíritu de adopción ya está operando en nosotros y es una manifestación progresiva. En otras palabras, aunque ya está operando en nosotros, no ha llegado a su plenitud de operación. Y depende de nosotros, en la medida que participemos de los padecimientos de Cristo, es que el espíritu de adopción va a ir desarrollando más y más fuerte dentro de la iglesia y dentro de cada creyente. ¿Por qué? Porque nos habla de una redención. Si hay algo que a mí llena mi corazón es el tema de la redención. Cuando yo me convertí, yo era una persona totalmente atea. Yo dejé de creer en Dios. Empecé a tener dudas desde los 9 años y ya a los 17 era un ateo completo. No creía en la existencia de Dios. Yo tuve un encuentro con Dios y me convertí a Dios, pero no me convertí a través de la palabra porque no la conocía. Entonces, una vez que yo comencé a leer la palabra, yo pasé unos 6 meses discutiendo con Dios sobre muchos temas. Y uno de esos era sobre la redención. Y cuando Dios me explicó, porque yo no tuve en esa área un pastor que me enseñara, Dios me enseñó que habían 3 redenciones. La redención del espíritu, que es cuando yo nazco de nuevo. La redención de mi alma, que es esa renovación que Dios hace a través de la palabra. Dice el agua de la palabra y el espíritu. Una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es entrar al reino. Y ese proceso de entrar al reino es una transformación de nuestra mente, de nuestras emociones. Es una sanidad interior que va transformándonos en el tiempo. Es una redención progresiva. Y es una redención que hace el espíritu de adopción. Pero hay una tercera redención que es maravillosa. Es la redención del cuerpo. Que Jesús mismo al resucitar, por eso dice que Jesús es las primicias, Él fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Y cuando uno se pone a ver qué hizo Jesús aquí en la tierra, ya con el cuerpo glorificado, es muy interesante, porque Él comió, Él se trasladó a diferentes lugares en forma instantánea, atravesó paredes, hizo cosas muy, muy extrañas. Era un cuerpo que no sentía dolor, era un cuerpo diferente. Él dijo, si yo me voy, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Él tiene preparado un cuerpo glorificado. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos en ese momento serán arrebatados con él en el aire. Y dice la escritura, el apóstol Pablo dice que seremos transformados en el aire. Esa transformación, esa es la redención de nuestro cuerpo, a tener un cuerpo glorificado. Y eso es algo maravilloso porque dice ahí mismo lo que estamos leyendo, dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. O sea, yo fui salvado en esa esperanza de la redención, no solo espiritual, no solo la redención de mi alma, de mis emociones, de mi yo, sino la redención propia de mi cuerpo. Y dice, pero la esperanza que se ve, ya no es esperanza. O sea, si yo tuviera ya mi cuerpo glorificado, me convierto y tengo un buen cuerpo glorificado, ¿qué voy a esperar? Pero es una esperanza.
Es una realidad en mi vida, pero es una esperanza. Porque dice la esperanza que ya no es esperanza, ¿verdad? Si uno la ve. Quien espera ya lo que tiene sería una locura, ¿verdad? Nadie espera lo que ya tiene, espera lo que no tiene. Pero entonces dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia, y en esa constancia es donde están las pruebas, donde están los padecimientos que tenemos por Cristo. No sabemos cuáles padecimientos vamos a tener a nivel personal. No sabemos cuáles padecimientos va a tener la iglesia en esta nueva etapa que viene. Pero sí sabemos que nuestra constancia nos asegura el ser libertados. Y toda la creación está buscando eso. Por eso el verso 26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, porque sí somos débiles, somos frágiles, en nuestra debilidad, el espíritu de adopción acude a ayudarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles o con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios dice que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu dentro de nosotros, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe usted en qué consiste esta adopción, esta manifestación del espíritu de adopción? Esta es una manifestación que produce confianza y produce valor. Y esa es la confianza y el valor que me da el ser hijo de Dios. Y por tanto, a través de eso yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, aún en los momentos más difíciles de mi vida, aún en los momentos de confusión, aún en los momentos que no entiendo lo que está sucediendo. Y puedo decir con toda libertad: Abba, Padre. Como dijo Jesús en Marcos 14:36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y ahí es donde está esa identificación de adopción, de hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos obedientes. Si Jesús obedeció hasta la muerte, nuestro trabajo para poder estar en el espíritu de adopción es obedecer hasta la muerte. Hay algo interesante, hay un comentario rabínico israelita que se llama la Gemara. Ese comentario enseña acerca de los esclavos. Para un esclavo era prohibido dirigirse a su amo con el título de padre, con el título de papá. Abba, Padre, viene a ser un diminutivo de la palabra papá, que es precisamente padre, ¿verdad? Es un diminutivo. Es como decir papito mío. Implica una relación individual, única, íntima con el Padre. Ese término Abba parece que apareció especialmente en Israel a través de las primeras experiencias de amor que un bebé tiene con su papá, para poder comunicarse sin palabras, porque un bebé no sabe hablar, se comunica con el lenguaje del amor. Y eso es lo que Dios quiere, que a través del espíritu de adopción podamos comunicarnos con Él, con el lenguaje del amor. Por eso dice, con palabras que no se pueden expresar. Ahora, Pablo habla de este tema, es interesante, tanto a los Gálatas como a los Efesios. Y esto a pesar de que la adopción no era practicada por los hebreos, sino que era algo practicado por los romanos. Pero es interesante ver que en los tiempos de Pablo, lo que se utilizaba para poder dar libertad a un esclavo, porque no había otra forma,
era precisamente la adopción. En otras palabras, no existía diferencia entre la condición legal de un esclavo y la de un hijo. O sea, el esclavo era propiedad de esa persona y el hijo, también el hijo adoptado, era propiedad de esa persona. O sea, no había diferencia legal en el proceso de adoptar un hijo, porque no existía. O sea, adoptar un hijo era hacerlo esclavo. Igual que comprar un esclavo, porque no existía el modelo legal de la adopción. Entonces era lo mismo ser hijo adoptado que ser esclavo. La única excepción es que el esclavo no podía heredar a su señor y el hijo adoptado sí. Ahora, tal vez con esto empezamos a entender esta explicación que Pablo nos da tanto a los romanos como habla a los gálatas, también a los efesios. Yo lo que quiero preguntarle, ¿entiende usted lo que significa el espíritu de adopción? ¿Qué es el espíritu de adopción en usted? Dice la escritura que en usted estaba la manifestación de la esclavitud. Y la forma de ver la esclavitud en una persona es el temor. Así que si hay temor en tu corazón, eres un esclavo. Porque los esclavos tienen temor. Y lo contrario es cuando el espíritu de adopción está. Cuando ya no eres esclavo, sino eres hijo adoptado, lo que muestras es libertad. Y la libertad te produce seguridad, no temor. Romanos 8:15, que acabamos de leer, dice que la diferencia entonces está entre la libertad y la esclavitud. Está entre la seguridad y el temor. Entonces nos da a entender que los creyentes que han recibido el espíritu de adopción tienen una manifestación permanente y progresiva del Espíritu Santo que les brinda seguridad, autoridad, confianza, aún en medio de cualquier situación, incluyendo la muerte. ¿Y por qué se da eso? Porque dice que Jesús es las primicias y que ha enviado esas primicias a nosotros. O sea, las primicias están en nosotros, las primicias es el espíritu de adopción, porque es un sello. Antes, cuando se hacía un contrato, se ponía un sello. Y ese sello le daba autoridad. Nosotros hemos sido sellados con el espíritu de adopción. Y eso dice en cualquier lado, este es hijo de Dios. En el mundo espiritual te reconocen como hijo de Dios, hija de Dios. Tienes el sello, tienes un contrato que te da seguridad de que vas a recibir lo que te corresponde en el tiempo correcto. Y como herederos, tanto recibimos ciertas bendiciones ahora como las bendiciones que están guardadas para el futuro. Siempre y cuando vivamos en el contrato que implica ser hijos adoptados. Si yo me salgo del contrato, ¿por qué Dios va a tener que cumplir conmigo? Gálatas capítulo 4, verso del 1 al 5. Nos habla, nos dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Aunque es dueño de todo, no puede echar mano a todo. Recibe algunas bendiciones mientras es niño, pero todavía no es dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, cuando éramos esclavos, o estábamos en una condición similar a la de un esclavo, dice, cuando estábamos esclavizados por los principios del mundo, estábamos en esa condición.
Continúa diciendo el verso 4, pero cuando se cumplió el plazo, y aquí esto es importante porque Dios trabaja con plazos. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados hijos suyos. Se cumplió un plazo y se da la redención inicial. Estamos en un proceso evolutivo de la iglesia en esa redención. Pero se va a cumplir otro plazo. Así como se cumplió el plazo de la primera venida de Jesús, se va a cumplir el plazo de la segunda venida de Jesús, donde viene la redención total, la redención de nuestro cuerpo. Entonces dice, pero ¿cuándo se cumplió el plazo? Dios envió a su Hijo. Y ahora, cuando se cumpla el segundo plazo, Dios va a enviar a su Hijo. Él va a venir. Por eso, Gálatas capítulo 4, versos 6 al 7 dice, ustedes ya son hijos de Dios. De eso no tengan duda. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Por eso también Pablo le habla a los Efesios en el capítulo 1, verso 5 y verso 11. Y les dice, en amor. Es que esa es la relación de nuestro papito. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Legalmente, usted adquiere por el espíritu de adopción los derechos en relación a beneficios que Dios tiene para usted como herencia, tanto presentes como futuros. Y también en esa versión futura de las promesas, se mantiene la redención futura de nuestro cuerpo. Eso en la medida de que usted permanezca, sea constante en los sufrimientos de Jesús. Que se mantenga en obediencia al pacto que Dios hizo contigo. No que tú hayas hecho un pacto con Dios, sino que Dios hizo un pacto contigo en Cristo. Y si te mantienes obediente a ese pacto, Él dice que hasta la última gota de su sangre va a dar para cumplir todas sus promesas. Porque es un pacto de sangre, un pacto hecho por Dios. Esto implica que de alguna manera padecer por causa de Cristo es parte de la vida cristiana. Lo que pasa es que últimamente ser cristiano se había convertido como en una moda fresa para algunos. Pero realmente ser cristiano implica un desafío, implica pagar cierto precio. No es tan fácil. Si no, pues todos serían salvos. Pero la Escritura dice que la puerta es estrecha, la puerta de la salvación. Y que la puerta de la perdición es ancha. Entonces, así pues hay que pagar un precio. Dice que corramos de tal manera que obtengamos la corona. Entonces hay que hacer un esfuerzo. No es algo que es fácil de obtener. Ahora, si nosotros estamos caminando en ese esfuerzo, en esa trabajo de sacrificio dentro de la constancia de ser hijos de Dios, entonces tenemos una serie de derechos como herencia. Y Efesios capítulo 1, verso 18 al 19 nos habla de 3 aspectos que necesitamos conocer acerca de la herencia. Primero, habla el apóstol de la herencia futura. Y por eso les dice, para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. O sea, Él está orando para que los efesios reciban un espíritu de revelación y conocimiento de Cristo y podamos entender, porque también es para nosotros, cuál es el futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado?
Y tal vez no podemos especular mucho con ese futuro. Hemos oído hablar del cuerpo glorificado, de la venida de Cristo, de tantas cosas. Pero a mí realmente me impacta Primera de Juan capítulo 3, del verso 2 al 3, cuando el apóstol Juan, ya en su época más profunda de ministerio, escribe y dice: queridos hermanos, ahora en este momento somos hijos de Dios. Estamos en ese nivel de derecho, de adopción. Pero dice, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que usted y yo no sabemos lo que vamos a hacer cuando aparezca Jesús. No tenemos ni la menor idea del tipo de transformación que usted y yo vamos a tener cuando Él aparezca. El apóstol dice, sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Casi lo que está dando a entender es que vamos a tener una profunda transformación en la naturaleza de Jesús, en lo que Él viene a darnos. Y dice, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, hay un esfuerzo de purificación, de santidad, porque tenemos una esperanza de algo que realmente es increíble, algo que ni nuestra mente no puede imaginar. Pero no solo está el futuro, está el presente en nosotros ahora. Porque dice, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Otra versión nos dice de su herencia en los santos. Así como hay variables en las versiones, yo quise investigar en el griego. En el griego la palabra que aparece es ev, y definitivamente habría que traducirla como en los santos. Y no es lo mismo que yo le diga a usted, le voy a regalar un traje, este traje es para usted, a que yo le ponga ese traje encima y diga, ese traje está en usted. Esto sí no es futuro, no es algo para usted, no es algo para que esté ahí, es algo, dice, en los santos, ya actualmente está. La riqueza gloriosa está en los santos, está puesta dentro de nosotros. Por eso el capítulo 1, verso 27 de Colosenses dice, a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este ministerio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que está en nosotros? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Es Cristo en nosotros. ¿Y cómo es que Cristo está en nosotros? Él lo dijo bien claro, si yo me voy, voy a enviar el Espíritu Santo. Es la riqueza. Si pudiéramos entender lo que es tener el Espíritu Santo. Cuando decimos somos templo del Espíritu Santo, a veces lo decimos como una muletilla. Pero ¿saben una cosa? Cuando la cueva estaba a oscuras, había una piedra que la tapaba. Y hacía 3 días que Jesús estaba muerto. Dice que es el poder. El Espíritu Santo vino, es una energía poderosa, la piedra cayó. No sé qué pasó dentro de esa cueva, pero Jesús tomó un cuerpo glorificado, eterno, con el que nunca puede morir. Es eterno. Y ahí es donde viene la tercer tipo de herencia o de promesa del pacto para nosotros, que es también presente. Por eso dice, ¿y cuál la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestiales. Entonces, si todo eso está en nosotros, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué te puede hacer daño? Aún si la muerte viniera, no va a poder, porque voy a resucitar. De
hecho, ya somos eternos. La muerte no podrá vencernos nunca. Aun cuando muramos, vamos a resucitar. No hay forma, no hay nada que nos pueda asustar ni nos pueda hacer sentir temor. Si hay un esfuerzo de Satanás en esta época, es sembrar temor. ¿Saben por qué? ¿Por qué es así? Porque Satanás fue despojado de todas las armas que tenía. Dice que fue vencido en la cruz del Calvario. Que todas las potestades de demonios, principados, potestades, todos los demonios, junto con Satanás, fueron avergonzados y exhibidos públicamente en la cruz del Calvario. Así es que no tiene armas. Solo él tiene un arma. La única arma es el arma de la esclavitud. Y está basada en el temor. Fue lo que usó con Adán y Eva. Por eso la Escritura dice que te pongas toda la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. Y poder detener con el escudo de la fe los dardos de fuego del maligno. Y es que el maligno tiene 3 dardos de fuego. 3 dardos. Y fue los que lanzó a Adán y a Eva. El primer dardo es la mentira. Y sabes una cosa, usa la Biblia. Usó la Biblia y dice con que Dios les ha dicho. Usó la palabra dicha por Dios. Usó la palabra de Dios con que Dios les ha dicho. La torció con mentira. Y entonces cuando ellos recibieron una palabra torcida, tiró el segundo dardo. La duda. Entraron a dudar de la palabra de Dios. Esta es una época donde hay muchos creyentes que están dudando de la palabra de Dios. Yo soy precavido. Sé que me puedo enfermar con el virus que anda. Y sé que cuando la iglesia se vuelva a reunir, vamos a tener que cumplir con una gran cantidad de requisitos. Pero hay cosas que no son negociables. Cosas que están escritas desde hace más de 2000 años. Que han sido nuestra doctrina por todo este tiempo. Y es mi doctrina. Es la doctrina que yo aprendí y estoy dispuesto a defenderla con mi vida. Hay muchas cosas que están escritas que no son negociables porque son dadas por el mismo Señor Jesucristo. Órdenes claras. Entonces, no puedo entrar en duda de esa palabra. Por lo que estoy viendo, por lo que me están diciendo. No puedo tener dudas. Pero ya cuando Adán y Eva dudaron de la palabra, vino el tercer dardo fulminante. Temor. La duda te produce temor. Y cuando Satanás te tiene con temor, estás acabado. Puede hacer muchas cosas, hasta matarte. Pero cuando tienes seguridad, cuando sabes que tienes un sello, que eres propiedad de Jesús, comprada con la sangre de Jesucristo, entonces vas a tener seguridad. Que también tenemos seguridad de que posiblemente vamos a morir, sí, en algún momento, de cualquier cosa, de una enfermedad, de un accidente, cualquier cosa. Todos morimos, con excepción de aquellos que logren estar vivos cuando Jesús regrese. Eso es seguro, la muerte es segura. Pero no tiene poder porque Jesús ya la venció. Por lo tanto, no tiene sentido tener temor. Porque la manifestación del espíritu de adopción es seguridad. Porque es el poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y que nos hace hijos de Dios. Ustedes ya son hijos de Dios y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, papito mío. Es la tierna relación que nos permite decir, papito mío, en momentos de fragilidad, en momentos cuando nos sentimos impotentes, en momentos en los cuales estamos en confusión. Es maravilloso poder decir, papito mío. Implica depender del Padre y no depender de un pastor humano.
Si Dios le ha quitado a algunos esa codependencia enfermiza que tenían con los pastores humanos, ¿sabe por qué es? Porque necesitan ya aprender a tener una relación directa con el papito mío. Aprender a orar y no ir a buscar al pastor para que ore por usted. Ya hemos llegado a tal grado que los pastores hemos tenido que poner en un lugar ahí la palabra. Leerles, vienen para que leamos la palabra de Dios porque no la leen solos. Ahora van a tener que leerla solos. Dios quiere que todos sus hijos empiecen a tener una relación profunda con ellos a través de esta manifestación del espíritu de adopción, que aprendan a orar, que aprendan a adorar, que aprendan a leer la escritura, a tener revelación sin ayuda más que del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque así como yo estoy predicando, hay millones, ahora se soltaron predicadores de redes sociales por montones. Toda clase de corrientes y mensajes, unos muy buenos y otros fatales. Yo estoy predicando para mi congregación. Habrán otros que la están escuchando. Y el Espíritu Santo te tiene que dar testimonio si lo que yo estoy hablando es de Dios o no. Porque ahora tienes que tener la manifestación del espíritu de adopción. Más que nunca es tiempo de individualizar la salvación. Es tiempo de cuidar tu salvación. Es tiempo de convertirte y sentirte hijo o hija de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima manifestación de la plenitud del Espíritu Santo.